Él le dijo que ella era solo un juego. Pero 3 años después, el millonario CEO se quedó paralizado porque la niña a su lado tenía sus ojos azules. Amelia nunca esperó que su mundo se desmoronara con una sola frase, pero eso fue exactamente lo que sucedió el día que Javier Rivas la miró con esos ojos azules distantes y habló como si ella no fuera más que una diversión temporal. Ellos estaban de pie en su oficina de la esquina, en el piso 42 de un edificio de negocios en Madrid. El atardecer teñía de naranja el horizonte. Sin embargo, su expresión no tenía calidez alguna. Ella recordaba lo surrealista que se sintió que alguien en quien una vez confió su corazón, ahora la mirara como si fuera una extraña. Cuando él dijo, «Solo estaba jugando contigo», las palabras no sonaron crueles ni enojadas, eran espantosamente vacías, como si ya la hubiera borrado de su vida incluso antes de que la frase terminara. El tono, no el significado, fue lo que la hirió profundamente. Amelia había conocido a Javier por casi 1 año. Ella había visto al hombre bajo el título, o al menos eso creía. Cenas para llevar a altas horas de la noche en su ático, conversaciones tranquilas que se extendían hasta el amanecer, la forma en que a veces se permitía reír, suave, rara, sin reservas. Ella había memorizado esos momentos. Ella los había atesorado. Ella había construido una vida en torno a la creencia de que él también sentía algo. Pero ahora, de pie frente a ella con un traje impecablemente cortado, él parecía la versión de sí mismo que el mundo adoraba y temía. Intocable, indescifrable, inalcanzable. Era como si cada parte de él que ella había conocido hubiera sido reemplazada por mármol. Se le secó la boca mientras intentaba procesar lo que él había dicho. ¿Tú? ¿Tú no querías decir nada de eso? Su voz tembló, delatando la desesperación que deseaba poder ocultar. Javier parpadeó una vez, casi aburrido, y respondió, «No. Te dije desde el principio que no estaba buscando nada serio». Él no lo había dicho así. Él no lo había dicho con tal frialdad definitiva. Ella recordó que él le había dicho que no quería una relación, sí, pero luego él la abrazó, la besó lenta y tiernamente como un hombre que no quería dejarla ir. Él compartió fragmentos de su infancia, secretos sobre su padre, miedos que nunca le había contado a nadie más. Eso no se hace con alguien que no significa nada. Pero él no estaba dispuesto a admitir nada de eso. No ahora. No cuando importaba. Sus manos temblaron, y ella las juntó para evitar que él viera cuán profundamente le afectaron sus palabras. Ella dio un paso hacia atrás, casi tropezando, con la respiración contenida en el pecho. Se sintió humillada y tonta, expuesta de una manera que le hizo querer desaparecer. Ella odiaba haberlo dejado entrar tan completamente. Odiaba haberle creído. Javier la observó sin emoción, como si observara cómo un negocio fracasaba. «Es mejor que terminemos esto ahora», añadió, casi clínicamente, «antes de que te apegues demasiado». Antes de que te apegues demasiado. Como si ella no se hubiera destrozado ya. Una risa amarga se le escapó antes de que pudiera detenerla, pero sonó como un sollozo presionado con forma de sonrisa. Demasiado tarde, se susurró a sí misma más que a él. Ella se giró hacia la puerta, parpadeando rápido para evitar que las lágrimas se derramaran, queriendo nada más que huir de la oficina sofocante, de las paredes de cristal, del hombre que había reducido meses de ternura a un pasatiempo olvidable. Ella llegó al ascensor, pulsó el botón y miró su reflejo en las puertas de metal pulido. Su rostro estaba pálido, sus ojos ya vidriosos por las lágrimas que se negaba a derramar en su edificio.
Cuando el ascensor sonó y las puertas se abrieron, ella entró y exhaló temblorosamente, una mano agarrando el pasamanos como apoyo. Las puertas comenzaron a cerrarse, cortando su vista de esa oficina, de ese hombre, de la vida que pensó que estaba construyendo. Justo antes de que las puertas se sellaran por completo, Javier se alejó de ella, ya con su teléfono, ya avanzando. Ni siquiera se dio la vuelta. Esa imagen final se grabó en ella. La siguió por cada piso del edificio. Se esculpió en su memoria mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo. Para cuando salió al aire frío de la noche, se sintió hueca, como si algo dentro de ella se hubiera roto tan ruidosamente que casi podía escuchar el eco. Lo que ella no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que no se iba sola, que la pequeña chispa de vida que crecía dentro de ella había comenzado apenas unos días antes, que este momento, esta angustia, este silencio, daría forma a todo lo que vendría después. Ella presionó suavemente una mano contra su vientre, sin ser consciente del milagro que comenzaba allí, sin ser consciente de que el niño que pronto descubriría ya estaba cambiando su destino. Ella solo sabía una cosa mientras salía a la noche. Tenía que sobrevivir al dolor de Javier Rivas diciéndole que ella no era nada. Lo que no sabía todavía era que un día él pagaría caro por esas palabras y se arrepentiría de ellas por el resto de su vida. Amelia se despertó a la mañana siguiente con una pesadez en el pecho que se sentía casi física, como si el dolor se hubiera acumulado dentro de ella durante la noche. Se quedó quieta por unos minutos, mirando las tenues grietas en el techo de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, preguntándose cómo una noche podría cambiar la forma de todo su futuro. Los recuerdos de la expresión de Javier, plana, desinteresada, fría, pasaron por su mente como una cruel presentación de diapositivas. Ella cerró los ojos con fuerza, deseando que las imágenes se desvanecieran, pero su cuerpo todavía temblaba, como si el golpe emocional hubiera sido entregado hace solo unos momentos. Finalmente, se obligó a levantarse de la cama, cada movimiento rígido, como si sus huesos llevaran el peso del desamor. Ella trató de seguir su rutina habitual, esperando que eso la tranquilizara. Preparó café, aunque el olor le revolvió el estómago. Se duchó, pero el agua caliente solo le recordó con qué frecuencia Javier la había arrastrado con él, besándola como si el mundo exterior no existiera. Se sentó en el sofá e intentó respirar con normalidad, pero todo a su alrededor parecía infectado de recuerdos, su chaqueta todavía colgada en el gancho cerca de la puerta, el libro que él le compró sobre la mesa de café, la manta que siempre robaba porque decía que la de ella era más suave. Ella no lloró, no al principio, simplemente se sintió entumecida, suspendida en un silencio demasiado agudo para escapar. Pero cuando cogió su teléfono, medio esperando que él le hubiera enviado un mensaje, el vacío de la pantalla la golpeó tan fuerte que se dobló hacia adelante, presionando las palmas contra su rostro. La primera lágrima cayó, luego otra, y luego todas las emociones que había intentado reprimir estallaron a la vez. Miedo, humillación, traición, incredulidad. Las horas pasaron así. Su teléfono vibró, pero no era él, era su cuerpo, recordándole que algo no estaba bien. Otra ola de náuseas la invadió tan repentinamente que apenas llegó al baño. Se arrodilló en el suelo de baldosas, agarrando los bordes del lavabo mientras su estómago se convulsionaba. No era la primera mañana que se sentía enferma, pero lo había achacado al estrés, al desamor, al agotamiento. Ahora la sensación era diferente,
más profunda, inexplicable. Cuando la náusea finalmente disminuyó, se quedó en el suelo, mirando los armarios debajo del lavabo. En algún lugar en el fondo de su mente, un pensamiento ya se había arraigado el día anterior, una sombra inoportuna arrastrándose por su conciencia. Ella tragó con dificultad, se levantó y abrió la puerta del armario con dedos temblorosos. Un test de embarazo, uno que había comprado meses atrás, por si acaso, todavía estaba allí. Su corazón latió violentamente mientras abría la caja. Se dijo a sí misma que estaba siendo dramática, que esto era solo un cruel momento de paranoia, que el desamor no necesitaba ir acompañado de otra catástrofe. Pero cuando terminó la prueba y la colocó sobre el mostrador, esos 2 minutos de espera se estiraron hasta volverse algo eterno. Ella caminó, se sentó, se puso de pie otra vez, se secó la cara, presionó su mano contra su vientre como si ya lo supiera. Cuando finalmente tuvo el coraje de mirar, el aliento se le escapó de los pulmones en una oleada dolorosa. 2 líneas, marcadas, innegables. Sus rodillas casi cedieron y ella se apoyó contra el mostrador, su cuerpo temblando. No supo cuánto tiempo se quedó allí, mirando el pequeño objeto de plástico que acababa de reescribir el resto de su vida. Embarazada del hijo de Javier. Su primer pensamiento fue el terror. El segundo fue la angustia. El tercero fue algo mucho más complicado. Amor, frágil y tembloroso, por alguien que aún no había conocido. Ella presionó una mano contra su abdomen. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Ella imaginó su reacción, fría, distante, despectiva. Ella se lo imaginó repitiendo las mismas palabras. Solo estaba jugando contigo. Ella se lo imaginó negando al niño, culpándola, marchándose sin mirar atrás. Y el pensamiento era insoportable. Ella no podía decírselo. No ahora. No después de la forma en que la había desechado. Ella no permitiría que su hijo fuera tratado como un error o una carga. Ella no le daría a Javier el poder de romper otro corazón, especialmente uno que aún no había comenzado a latir lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. En los días que siguieron, Amelia tomó decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Ella dejó su trabajo, diciéndole a su jefe que necesitaba mudarse para estar más cerca de su familia. Ella empacó su apartamento lentamente, clasificando cada artículo con una mezcla de dolor y determinación. Ella bloqueó el número de Javier, no porque temiera que llamara, sino porque temía que se derrumbaría si lo hacía. Encontró una pequeña casa en alquiler en Ronda, Nevada, un pueblo tranquilo lejos de la ciudad, lejos de las torres de cristal y los recuerdos que ya no podía soportar. Ella se fue una mañana temprano, su coche lleno de cajas y una sola maleta. Ella no miró hacia atrás al horizonte de la ciudad. Ella no se permitió volver a visitar la oficina donde su corazón había sido roto o el ático donde una vez se había sentido amada. Cuando llegó a Ronda, Nevada, el aire se sentía diferente, más suave, un poco más lento, como si este pueblo existiera para las personas que necesitaban sanar. Encontró un trabajo en la biblioteca local y pasó las noches investigando sobre el embarazo, nutrición, nombres de bebés, consejos para padres. Se rodeó de mantas suaves y rutinas tranquilizadoras, construyendo un mundo donde su hijo se sentiría querido incluso antes de nacer. Había noches en las que la soledad intentaba tragarla. Noches en las que se preguntaba cómo criaría a un niño sola. Noches en las que el recuerdo de la fría expresión de Javier la atormentaba tan profundamente que apenas podía respirar. Pero cada vez que escuchaba el pequeño aleteo del latido del bebé en el consultorio del médico,
La fuerza crecía dentro de ella. Ella ya no vivía para sí misma. Estaba viviendo para la pequeña vida que crecía dentro de ella, y aunque aún no lo sabía, este niño, este milagro, sería lo que el destino usaría para poner de rodillas a Javier Rivas 3 años después, cuando menos lo esperaba y menos lo merecía. Javier pasó los siguientes 3 años convenciéndose a sí mismo de que nada andaba mal en su vida, incluso cuando cada parte de ella comenzó a colapsar lentamente, de maneras que él se negaba a reconocer. Al principio, justo después de que Amelia desapareciera de su órbita, él esperaba sentir alivio. Pensó que cortar lazos con ella le daría más tiempo, más concentración, más control. En cambio, el silencio que ella dejó resonó en su ático como un recordatorio del que no podía escapar. Él se enterró en el trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión, llegando a la oficina antes del amanecer y yéndose mucho después de que se encendieran las luces de la ciudad. Incluso entonces, no encontró consuelo en la productividad, solo un entumecimiento que se expandía cada día, que fingía no notar su ausencia. Se dijo a sí mismo que echaba de menos su presencia, porque le era familiar, no porque importara. Pero algunas noches, después de que el mundo se calmaba y su apartamento se sentía demasiado grande, se encontraba reviviendo viejos recuerdos que juró haber olvidado. Amelia, riendo por algo estúpido que él dijo. Amelia, acurrucada contra él en el sofá, cuando se quedaba dormida a mitad de una película. La mano de Amelia rozando la suya en la mesa del desayuno, un pequeño toque que se sentía más íntimo que cualquier cosa que él hubiera conocido. Esos recuerdos llegaban sin invitación, deslizándose por las grietas de la persona que intentaba mantener a toda costa. Él los apartó cada vez, convenciéndose a sí mismo de que no era más que nostalgia, no más que un hábito que necesitaba romper. Sin embargo, el vacío solo creció. Sus amigos se dieron cuenta primero. Los colegas comentaron lo distante que se había vuelto, lo rápido que se encendía su irritación, cómo su concentración flaqueaba durante las reuniones. Su asistente dudaba cada vez que entraba en su oficina, sintiendo la tormenta latente bajo su superficie compuesta. Incluso su madre, que rara vez reconocía emociones a menos que pudieran beneficiar su imagen social, le preguntó si algo andaba mal. Javier lo negó, insistiendo en que estaba bien, solo ocupado, y todos finalmente dejaron de preguntar. Pero la verdad lo seguía a todas partes, en el coche, en la sala de juntas, en el oscuro silencio de su dormitorio. En un momento dado, intentó volver a tener citas. Mujeres hermosas, con sonrisas perfectas y modales pulidos, entraron en su vida, esperando ser deslumbradas por el misterioso millonario. Él las llevó a restaurantes caros, las escuchó hablar sobre sus vidas, asintió en todos los lugares correctos, pero nunca cuajó nada. No sintió ni emoción ni curiosidad, solo una irritación hueca que crecía cada vez que comparaba su encanto forzado con la facilidad que una vez compartió con Amelia. Más de una vez se la imaginó sentada frente a él en su lugar, escuchando con genuino interés o bromeando con él hasta que se rendía a una sonrisa. Cada vez la imagen lo dejaba sintiéndose inquieto, magullado en un lugar que se negaba a nombrar. Eventualmente, tener citas se convirtió en otra obligación que abandonó. El trabajo lo consumió de nuevo, una distracción más segura que pretender que podía reemplazar lo que perdió. Pero incluso el éxito comenzó a sentirse como una tarea. Los negocios que una vez celebraba se volvieron sin sentido. Los logros que solían motivarlo ahora se desvanecían en minutos.
asistía a galas y reuniones de negocios, pero cada uno se sentía más sofocante que el anterior. Él sonreía para las cámaras, estrechaba manos con personas que querían algo de él y regresaba a casa sintiéndose más aislado que nunca. Una noche, después de otra ceremonia de premios en la que no sintió nada en absoluto, Javier se quedó en su ático mirando las luces de la ciudad. El horizonte era hermoso, frío, brillante, vivo de una manera que él ya no sentía. Intentó imaginar lo que Amelia podría estar haciendo ahora, y el pensamiento lo golpeó más fuerte de lo esperado. Se preguntó si ella lo odiaba, si alguna vez pensaba en él, si había seguido adelante, si había encontrado a alguien mejor. La idea hizo que su pecho se apretara dolorosamente, una sensación que inicialmente confundió con estrés, pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo de haber alejado a la única persona que alguna vez lo vio más allá de la imagen, más allá de la riqueza, más allá de la armadura. Los meses continuaron pasando, cada uno agudizando el dolor silencioso que llevaba consigo. A veces sacaba una fotografía que se prometió a sí mismo no conservar. Amelia, sentada en su sofá, con una de sus camisas, su cabello castaño, recogido descuidadamente, sus ojos cálidos mientras le sonreía. Miraba esa foto más tiempo de lo que admitía, recordando el momento en que la tomaron. Esa mañana había sido simple y suave, el tipo de mañana que una vez creyó que podría pertenecer a un futuro que compartían. Ahora el recuerdo dolía como una advertencia que ignoró. Para el tercer año, Javier se había convertido en un hombre que vivía dentro de una vida que parecía perfecta desde fuera y se sentía sofocante desde dentro. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto había cambiado hasta que su abuela lo visitó inesperadamente. Elena Rivas era el único miembro de su familia que se preocupaba por él como persona en lugar de como un activo. Ella lo miró esa tarde con ojos perspicaces que veían demasiado. «Te ves solo», dijo suavemente. Él quiso negarlo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La mirada de Elena se suavizó y ella le cogió la mano, un gesto raro. «Lo que sea que te falte, Javier, no se va a arreglar solo. Tienes que dejar de fingir que estás hecho de piedra». El comentario lo inquietó durante días. Él no sabía cómo volver atrás. Él no sabía cómo deshacer el daño. Ni siquiera sabía cómo encontrar a Amelia, y mucho menos qué le diría si lo hacía. Y a pesar de todo, se convenció a sí mismo de que ella estaba mejor sin él, que había seguido adelante, que vivía una vida más feliz lejos del caos que lo seguía a todas partes. Lo que Javier nunca imaginó, lo que nunca se le ocurrió, fue que Amelia no estaba sola en su nueva vida, que ella había creado algo precioso, algo completo, algo que llevaba sus ojos y su sangre. Una niña pequeña que se parecía tanto a él que los extraños se detenían a comentar. Una niña pequeña que un día correría directamente a sus brazos sin saber que estaba corriendo hacia su padre. Javier creía que había perdido a Amelia. No tenía idea de que también había perdido 3 años de la vida de su hija, y la verdad estaba a punto de golpearlo con una fuerza mayor que cualquier cosa para la que se hubiera preparado. Amelia nunca imaginó lo rápido que 3 años podían pasar cuando cada momento giraba en torno a criar a un niño sola. Los primeros meses fueron los más difíciles, noches sin dormir, llanto interminable, miedos de que estaba haciendo algo mal. Pero en el momento en que Lila envolvió sus pequeños dedos alrededor del pulgar de su madre, todo dentro de Amelia sanó lo suficiente como para que ella siguiera adelante. El amor llegó en olas inesperadas, feroz e instintivo,
llevándola a través de las mañanas cuando el agotamiento se sentía insoportable y las noches cuando la soledad presionaba fuertemente contra sus costillas. Poco a poco, ella construyó una nueva vida en Ronda Nevada, lejos de rascacielos y oficinas de cristal, lejos de Javier Rivas y el mundo que él habitaba. Su trabajo en la biblioteca se convirtió en su santuario. El tranquilo susurro de las páginas, el cálido aroma de los libros viejos y el suave murmullo de las conversaciones susurradas crearon un ritmo pacífico que la anclaba. Los lugareños la acogieron rápidamente, encantados por su dulzura y cautivados por la niña pequeña de ojos azules brillantes que se tambaleaba entre los estantes, con un entusiasmo que la mayoría de los adultos reservaban para las vacaciones. Lila se convirtió en una cara familiar, saludando a los clientes con tímidas sonrisas, señalando libros ilustrados y subiéndose al regazo de Amelia cada vez que ella leía en voz alta durante la hora de los niños. Fuera del trabajo, su pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo se transformó lentamente en un hogar. Amelia pintó la habitación del bebé de un suave color amarillo pastel, decoró las paredes con mariposas dibujadas a mano y llenó los estantes con libros que amaba de niña. Lila aprendió a dar sus primeros pasos en esos pisos de madera desgastados, riéndose con cada tambaleo inestable como si supiera que se estaba moviendo hacia un futuro hecho solo para ella. A pesar de la alegría que traía la maternidad, Amelia a veces se sentía abrumada por la cruel ironía de que su hija se parecía más a Javier con cada mes que pasaba. El mismo cabello oscuro, los mismos exquisitos ojos azules, la misma expresión concentrada cada vez que estudiaba algo nuevo. Amelia a menudo sorprendía a extraños comentando la apariencia llamativa de Lila, diciendo cosas como «parece que crecerá para ser alguien importante» o «nunca he visto ojos tan azules». Cada vez, Amelia se obligaba a sonreír cortésmente, aunque su corazón se apretara con recuerdos que deseaba poder borrar. Ella no se arrepentía de su hija, nunca, pero sí se arrepentía de haber amado a un hombre que no le ofreció más que dolor. Cada vez que los rasgos de Lila le recordaban a Javier, Amelia se recordaba a sí misma que la genética no definía el destino. Lila crecería amada, apoyada y segura, todo lo que ella misma había esperado darle al padre de su hija, antes de que él destrozara sus esperanzas. Aún así, el tiempo tenía una forma de suavizar los bordes afilados, aunque solo fuera ligeramente. Amelia rara vez pensaba en Javier ahora, no con anhelo, sino con un dolor que se había apagado en algo tenue y distante. Ella ya no revivía sus conversaciones ni analizaba el momento en que él la despidió. En cambio, se centró en darle a Lila el tipo de vida que nadie podría quitarle. Ese enfoque fue la razón por la que aceptó ayudar cuando la Fundación Infantil Ronda Nevada le pidió que asistiera con el festival comunitario anual en el parque. Necesitaban a alguien organizado y tranquilo, y Amelia encajaba en la descripción sin esfuerzo. Ella se ofreció como voluntaria para atender la tienda de lectura, lo que se sintió cómodo y familiar. No sabía que estaba caminando directamente hacia el momento que el destino había estado preparando durante 3 largos años. La mañana del festival fue cálida y brillante, el tipo de día que llenaba la plaza del pueblo de música, risas y el olor a dulces pasteles de los puestos de comida. Los niños corrían por la hierba con caras pintadas, globos flotando detrás de ellos. Amelia instaló una exhibición de libros ilustrados, mientras Lila correteaba a su alrededor, con un pequeño vestido de verano y llevando un conejo de peluche que se había convertido en su compañero constante. La risa de la niña se mezcló con el murmullo del evento.
provocando sonrisas de todos los que estaban cerca. Amelia estaba arrodillada al lado de una caja de libros cuando sintió que Lila le tiraba de la manga, señalando emocionada a un grupo de personas que entraban al parque. Amelia sonrió a su hija, cepillando un rizo oscuro detrás de su oreja, pero cuando miró en la dirección que Lila señaló, la sonrisa se congeló en sus labios. Ella parpadeó, convencida por un momento de que sus ojos la estaban engañando. Pero la figura alta moviéndose entre la multitud, de hombros anchos, impecablemente vestida incluso en un ambiente casual, cabello oscuro que captaba la luz del sol, era inconfundible. Javier Rivas parecía imposiblemente fuera de lugar entre las familias y los niños, como una sombra que atraviesa un campo de color. Se le cortó la respiración. Su pulso se tambaleó. Se suponía que él no debía estar aquí. Él no pertenecía a este mundo, a su mundo, a la vida que ella había construido con tan frágil determinación. El pánico revoloteó en su pecho mientras instintivamente cogía a Lila, acercándola. Javier escaneó el área con una expresión que parecía tallada en piedra, pero en el momento en que su mirada se posó en ella, la máscara se agrietó. Ella lo vio claramente. Shock, incredulidad, reconocimiento y algo más profundo, parpadeando en el azul penetrante de sus ojos. Antes de que ella pudiera moverse, antes de que pudiera esconderse, antes de que pudiera proteger la vida que había pasado 3 años protegiendo de él, su atención se dirigió a la niña que se aferraba a su mano. El tiempo se ralentizó, se estiró y colapsó a la vez. Lila le devolvió la mirada con los mismos ojos azul hielo que él veía en el espejo todas las mañanas. Su parecido era inconfundible, abrumador, innegable. Amelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la expresión de Javier cambiaba de shock a comprensión, luego a una devastación tan cruda que no podía respirar. Sus labios se separaron ligeramente, como si hubiera sido golpeado. Sus rodillas casi cedieron. Amelia se giró, tratando instintivamente de irse, pero era demasiado tarde. El destino los había encontrado. Javier dio un paso adelante, luego otro, y el mundo que ella había construido tan cuidadosamente tembló bajo el peso de la verdad que él acababa de descubrir. Javier no recordó haber dado esos primeros pasos hacia Amelia. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo alcanzara, atraído por una fuerza más fuerte que la lógica, más fuerte que los años que había pasado, fingiendo que el pasado no importaba. La multitud a su alrededor se difuminó en formas y ruidos indistintos, desvaneciéndose hasta que lo único claro en todo el parque fue la mujer a la que una vez rompió y la niña parada a su lado, su hija, imposiblemente real y desgarradoramente hermosa. Apenas podía respirar mientras se acercaba a ellas, cada paso sintiendo que llevaba el peso de 3 años de arrepentimiento. La postura de Amelia cambió en el momento en que se dio cuenta de que él se acercaba. Cada músculo de su cuerpo se tensó, su brazo envolviendo instintivamente a Lila como si la estuviera protegiendo de algo peligroso. Javier odió haberse convertido en una amenaza a sus ojos. Odió que ella tuviera todas las razones para verlo de esa manera. Su estómago se retorció dolorosamente y por primera vez en su vida el miedo vació su pecho de una manera que le dificultaba hablar. Pero forzó las palabras a salir de todos modos. Amelia. Su voz se quebró, delgada e inestable, nada parecida al tono controlado por el que era conocido. Ella no respondió al principio. Su mirada se fijó en algún lugar entre el shock y la furia. Lila presionó su rostro contra la pierna de su madre, asomándose tímidamente a él con ojos demasiado familiares.
Esos brillantes iris azules, sus iris, lo cortaron con una verdad de la que no podía escapar. Se llevó una mano temblorosa a la boca mientras la comprensión lo golpeaba con una claridad devastadora. «¿Ella es?» No pudo terminar la frase. El miedo a su respuesta se alojaba en su garganta. Amelia dudó durante varios segundos antes de finalmente susurrar: «Sí». El suelo debajo de él se desvaneció. Su pecho se hundió hacia adentro como si su única sílaba hubiera extraído cada gota de aire de sus pulmones. Se tambaleó un paso hacia atrás, agarrando el borde de una mesa cercana para estabilizarse. Su visión se nubló mientras una ola de emociones surgía: shock, dolor, culpa, asombro, incredulidad. Tragó con dificultad, luchando por hablar. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». El enfado brilló en sus ojos, crudo y doloroso. «Porque me dijiste que solo estabas jugando conmigo», susurró ella bruscamente. «Porque dejaste muy claro que yo no significaba nada para ti, y me niego a dejar que mi hija crezca siendo tratada así». Sus palabras fueron una cuchilla, cortando cada ilusión que él había construido alrededor de sí mismo. Sintió la verdad de ellas enterrarse en su pecho. Su voz cayó a un susurro ronco. «No lo sabía. Amelia, lo juro, si lo hubiera sabido». Ella lo interrumpió con una risa amarga, aunque sus ojos brillaban. «Si lo hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías intervenido por obligación? ¿Por culpa? ¿La habrías tratado de la forma en que me trataste a mí?». Ella negó con la cabeza. «No iba a arriesgarme a eso». Javier volvió a mirar a Lila, y la visión de ella casi lo pone de rodillas. Era pequeña y delicada, su cabello oscuro atado en pequeñas coletas, su conejo de peluche agarrado con fuerza en una mano. Ella lo estudió con una curiosidad tímida, inclinando la cabeza solo ligeramente, el mismo gesto que él se había visto hacer innumerables veces en las ventanas reflectantes de las oficinas. La comprensión de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa, lo golpeó como un dolor físico. Sus palmas se enfriaron y presionó una contra su pecho como si estuviera tratando de mantenerse unido. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla, sus movimientos suaves y vacilantes. Su voz tembló cuando habló. «Hola, Lila». Intentó sonreír, pero vaciló. «Yo soy...». No pudo pronunciar la palabra padre. No merecía ese título. Aún no, quizás nunca, pero la posibilidad de ello temblaba en su lengua como algo sagrado. «Soy Javier». Lila lo miró de nuevo. Su mirada se detuvo en su rostro con curiosidad inocente. Y luego, tan simple, tan devastador, ella le dio una pequeña sonrisa. Una sonrisa pequeña y confiada que envió una grieta directamente a través de su alma. Exhaló temblorosamente. Las lágrimas le picaban los ojos. «Es hermosa», susurró, todavía arrodillado. Se parece tanto a...». Se detuvo, incapaz de decirlo en voz alta. «A mí, a todo lo que tiré». La expresión de Amelia flaqueó ante la visión de su dolor, pero se quedó en silencio, manteniendo una mano protectora en el hombro de Lila. Javier se secó la cara rápidamente, avergonzado por la emoción que se derramaba de él en un lugar donde cualquiera podía verla. Pero no pudo evitarlo. Las lágrimas seguían brotando, no sollozos dramáticos, sino el tipo tranquilo y roto que venía de un lugar demasiado profundo para esconderse. «¿Amelia?», dijo suavemente, volviendo a levantarse, aunque su voz seguía siendo desigual. «Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, déjame estar en su vida». Ella lo miró, luchando visiblemente. El enfado parpadeó en su expresión, pero debajo había miedo.
y algo aún más frágil, algo que parecía casi dolor. No lo sé, Javier. No sé si puedo confiar en ti. Y no permitiré que la lastimes. No lo haré, susurró él ferozmente. Juro que no lo haré. Haré lo que sea, para ser alguien con quien ella pueda contar. Antes de que Amelia pudiera responder, Lila tiró de la mano de su madre y señaló el reloj de Javier, fascinada por la forma en que brillaba a la luz del sol. Javier se arrodilló de nuevo y lentamente se lo desabrochó, ofreciéndoselo con dedos temblorosos. «Toma, si quieres mirarlo». Lila extendió la mano con cautela, sus pequeños dedos rozando su palma antes de que ella tomara el reloj con un chillido de alegría. Javier soltó una risa tranquila y sin aliento, el primer sonido genuino de alegría que había sentido en años. En ese momento, Amelia vio algo en él que nunca esperó volver a ver. No arrogancia, no frialdad, sino vulnerabilidad y amor. El tipo que no había existido cuando estaban juntos. El tipo que había crecido en la ausencia que él nunca supo que había creado. El ruido del festival continuó a su alrededor, pero para ellos tres, el mundo se había reducido a un único momento frágil, un momento que llevaba el peso del pasado y la posibilidad de un futuro, para el que ninguno de ellos estaba listo. Amelia exhaló lentamente, su corazón retorciéndose de maneras que no quería admitir. Javier se levantó de nuevo, sus ojos aún húmedos, su expresión abierta y sin reservas. Él la miró no con el desprecio que recordaba, sino con una suave súplica que nunca antes había visto. Por primera vez desde que dejó la ciudad, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Javier los había encontrado, y no había vuelta atrás. Javier regresó a Ronda Nevada al día siguiente, a pesar de que Amelia no le había dado ninguna promesa, ninguna invitación, ni siquiera la más mínima señal de que quisiera verlo de nuevo. Llegó temprano por la mañana, sentado en su coche afuera de la biblioteca, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado toda la noche reviviendo cada detalle del momento en que descubrió que tenía una hija, apenas durmiendo, apenas comiendo, incapaz de concentrarse en nada excepto en la imagen de los brillantes ojos azules de Lila mirándolo. Nunca supo que un solo momento podría desentrañar toda su identidad, pero éste lo había hecho, y no estaba seguro de si se encontraba al comienzo de la salvación o de la ruina. No se atrevió a llamar a la puerta de Amelia esa primera mañana. Sabía que ella necesitaba espacio, y por primera vez en su vida entendió lo que significaba esperar en lugar de controlar, respetar en lugar de insistir. Así que se sentó allí en silencio, mirando la entrada, inseguro de si ella siquiera le permitiría volver a ver a Lila. Cuando Amelia finalmente llegó con su hija, Javier salió del coche con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Lila sostenía la mano de su madre, agarrando su conejo de peluche con la otra, su cabello recogido en dos coletas desordenadas. Ella lo vio primero y se echó a sonreír, pequeña, tímida, pero real. Esa sonrisa casi lo pone de rodillas. Amelia se congeló cuando lo vio, la tensión apretándole instantáneamente los hombros. «Javier», dijo ella con cautela, su voz neutral, casi demasiado controlada. Él levantó las manos en un gesto de rendición. «No estoy aquí para presionar, no estoy aquí para exigir nada, solo quería verla. Si está bien». Lila tiró del brazo de Amelia. «Mamá, es él». Ella susurró de una manera que hizo que el pecho de Javier se apretara. Ella no entendía quién era él, pero lo reconoció algo en él. Los niños tenían instintos que los adultos no tenían. Amelia dudó, pero finalmente asintió una vez. Por unos minutos.
afuera. Esos minutos se convirtieron en una hora. Y cuando Javier regresó al día siguiente, se convirtieron en 2. Amelia lo observó de cerca cada vez, cómo le hablaba a Lila, con qué suavidad sostenía sus pequeñas manos, con qué paciencia respondía a sus preguntas, incluso cuando saltaba entre temas con la intensidad que solo tenía una niña de 3 años. Nunca alzó la voz, nunca pareció aburrido o distraído, nunca cogió su teléfono. Escuchó a Lila como si no hubiera nada más en el mundo que valiera la pena escuchar. Era torpe al principio, claramente poco acostumbrado a estar cerca de niños, pero aprendió rápido. Aprendió que a Lila le encantaban los libros ilustrados y odiaba los dedos pegajosos. Aprendió que le aterraban los perros más grandes que su conejo de peluche. Aprendió que le gustaba sentarse en el suelo junto al jardín y hablar con las flores, susurrando sus secretos a los pétalos como si tuvieran toda la sabiduría del mundo. Y lentamente, con cuidado, comenzó a encajar en los ritmos de su vida. Una tarde, mientras Lila coloreaba con tiza en la acera, Amelia se apoyó contra la valla de madera, con los brazos cruzados mientras observaba a Javier agacharse junto a su hija. Intentó no sentir nada, pero algo dentro de ella se retorció dolorosamente. Se veía tan diferente del hombre que recordaba, más suave, más tranquilo, despojado de la arrogancia que una vez lo protegió de todo lo humano. Él la miró por encima de la cabeza de Lila, una pregunta persistiendo en sus ojos. Ella desvió la mirada antes de que él pudiera leer demasiado. Pero él ya lo había visto, su conflicto, su miedo, su frágil esperanza. Ese conocimiento lo hizo más cuidadoso que nunca. «Amelia», dijo él en voz baja un día mientras Lila dormía la siesta a la sombra, «sé que crees que desapareceré, o la decepcionaré, o la lastimaré de la forma en que te lastimé a ti. Y tienes razón en tener miedo de eso. Yo también tendría miedo». Ella no respondió. Solo miró la hierba como si contuviera las respuestas que no quería decir en voz alta. «Pero estoy aquí», continuó, su voz temblando ligeramente. «Y no me voy a ir. No de nuevo. Incluso si nunca quieres tener nada que ver conmigo, incluso si nunca me perdonas, incluso si lo único que permites es que yo esté en su vida, eso es suficiente». Su sinceridad la desarmó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ella se había preparado para el enfado, la negación, las excusas. Había esperado que él la culpara por mantener a Lila en secreto, pero no lo hizo. Aceptó las consecuencias sin discutir, sin resentimiento, sin intentar reescribir el pasado. Más tarde esa noche, una tormenta se acercó a Ronda Nevada, truenos que sacudieron las ventanas, relámpagos que iluminaron toda la calle. Lila se despertó llorando, temblando de miedo. Antes de que Amelia pudiera siquiera alcanzarla, Javier ya estaba allí, cargando a la niña en sus brazos. Él la sostuvo cerca, susurrando suavemente, meciéndola gentilmente, mientras ella escondía su rostro en su hombro. Él no la soltó hasta que sus sollozos se calmaron y su respiración se suavizó. Amelia se quedó en el umbral, observándolos, y algo dentro de ella se resquebrajó. Ver a Javier sostener a su aterrorizada hija con tal ternura instintiva hizo que algo en su pecho le doliera de una manera que no había sentido desde antes de que él le rompiera el corazón. La tormenta duró hasta bien entrada la noche, y Javier se negó a irse hasta que Lila estuvo completamente dormida. Incluso entonces se quedó junto a la puerta, inseguro. «Gracias», dijo Amelia suavemente, su voz baja pero sincera. Él asintió, su expresión vulnerable. «Siempre vendré cuando ella me necesite». Él no dijo «cuando tú me necesites también».
no tuvo que hacerlo. Algo en sus ojos lo dijo de todos modos. Por primera vez en 3 años, Amelia no cerró la puerta inmediatamente después de que él se fue. Ella se quedó en el umbral, mirando la noche, su corazón inquieto e inestable, preguntándose si era posible que el hombre que una vez la destruyó se estuviera convirtiendo lenta y silenciosamente en alguien completamente nuevo, y temía más que nada que quería creerle. Javier comenzó a regresar a Ronda Nevada tan a menudo que el ritmo de los días de Amelia cambió sin su permiso, extendiéndose para hacerle espacio de maneras que ella no sabía cómo detener. Él nunca llegó sin previo aviso. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, preguntando si ella se sentía cómoda con que él pasara. A veces ella ignoraba el mensaje, demasiado abrumada por la tormenta de emociones dentro de ella, y en esos días él se quedaba lejos sin quejarse. Pero en los días en que ella respondía sí, incluso si su respuesta era vacilante, él venía corriendo como si cada kilómetro entre la ciudad y Ronda Nevada se sintiera insoportable. Lila se apegó a él rápidamente. No era tonta, sentía cosas que Amelia deseaba no tener que explicar. Sentía que Javier le pertenecía de una manera que nadie más lo había hecho. Aprendió su risa, la suave que nunca usaba en público. Aprendió cómo tirar de su mano para llamar su atención, cómo subirse a su regazo sin previo aviso, cómo pegarle pegatinas en la camisa hasta que se veía ridículo. Javier aceptó cada pegatina con una reverencia que hizo que la garganta de Amelia se apretara. Cada una se sentía como un trozo de redención pegado directamente en su pecho. Se quedaba más tiempo en cada visita, no porque él lo pidiera, sino porque Lila comenzó a aferrarse a él cuando intentaba irse. Ella envolvía sus brazos alrededor de su pierna, escondiendo su rostro contra él, susurrando: «Quédate un poco», en un tono tan dulce y frágil que lo destruía cada vez. Él siempre se quedaba. Amelia fingió no mirar la forma en que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo, pero ella lo vio. Lo vio todo, y eso la aterrorizaba. Una tarde, mientras Lila construía torres de bloques desiguales en el suelo de la sala de estar, Javier la ayudó a organizarlos con cuidado, asegurándose de que no los derribara con su entusiasmo. Amelia se sentó en la mesa del comedor ordenando papeleo, pero su atención seguía desviándose hacia ellos. Lila chilló cuando una torre finalmente se puso recta, y Javier la cogió en sus brazos, levantándola mientras ella se reía con alegría triunfante. Algo dentro de Amelia se retorció dolorosamente. Ese sonido, la risa pura de Lila, resonó en las paredes, despertando recuerdos de una vida que Amelia había imaginado una vez, pero que se obligó a enterrar. Al acercarse la noche, Lila se acurrucó en el regazo de Javier, adormilándose minuto a minuto mientras él leía uno de sus cuentos favoritos. Amelia observó la escena desde el umbral. Su corazón le dolía con emociones que no sabía nombrar. Había pasado 3 años construyendo cuidadosamente escudos, convenciéndose a sí misma de que nunca se podría volver a confiar en Javier. Pero al verlo ahora, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de su hija, su voz suavizándose en cada página, sintió que esos escudos comenzaban a temblar. Cuando Lila finalmente se quedó dormida, Javier la llevó a su habitación, acostándola con una ternura que hizo que Amelia se diera la vuelta. Ella no quería que él viera la grieta en su compostura. Ella no quería que él supiera cuán profundamente afectaba su presencia. Cuando él regresó al pasillo, ella estaba de pie con los brazos cruzados, tratando de enmascarar la tormenta dentro de ella. «¿Eres bueno con ella?», dijo con cautela, tratando de sonar neutral. Javier asintió,
su voz apenas un susurro. Yo no sabía que podía serlo. El silencio se extendió entre ellos, pesado y palpitante con cosas no dichas. La mirada de Javier se suavizó mientras estudiaba su rostro, como si intentara reconstruir a la mujer en la que se había convertido en su ausencia. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo en voz baja. «Es inteligente, es segura, es dulce. Eso es gracias a ti». Amelia tragó con dificultad, tomada por sorpresa por la sinceridad en su tono. «Ella lo hizo fácil», murmuró, aunque en el fondo sabía la verdad. Lila la había salvado. Javier se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Bajó la voz. «Sé que no merezco tu confianza. Sé que no me gané el derecho de estar en su vida. Pero Amelia, por favor, déjame seguir intentándolo». La emoción surgió en su garganta más rápido de lo que podía reprimirla. «Todavía estoy enfadada», susurró. «No puedo fingir que no lo estoy. Rompiste algo en mí, Javier. Algo que realmente pensé que nunca sanaría». Su expresión se arrugó de una manera que ella nunca había visto. Por una vez, él no se escondió del dolor. Lo dejó ver. «Lo sé», dijo, «y no tienes que perdonarme, ni ahora, ni nunca, pero déjame estar aquí por ella. Déjame ser el padre que ella se merece, incluso si nunca quieres nada más de mí». Su humildad la inquietó. Despojó la imagen del CEO frío y arrogante que una vez conoció y reveló a un hombre que apenas reconocía, vulnerable, arrepentido y silenciosamente desesperado por la redención. El viento afuera se hizo más fuerte, haciendo vibrar las ventanas con las primeras ráfagas de una tormenta inesperada. Amelia miró hacia el porche con nerviosismo. Las tormentas siempre llegaban rápidamente a Ronda Nevada, y la de esta noche parecía feroz. Antes de que pudiera decir algo, la lluvia comenzó a golpear contra el techo. Un fuerte trueno sacudió la casa, y el grito de Lila traspasó el silencio. Amelia corrió hacia el dormitorio, pero Javier fue más rápido. Él cargó a Lila en sus brazos, sosteniéndola con fuerza mientras ella sollozaba en su pecho. Su mano se movió suavemente sobre su espalda, susurrando palabras tranquilizadoras que parecieron derretir su miedo poco a poco. «Estoy aquí, cariño. Estoy justo aquí. Estás a salvo». Amelia los observó desde el umbral. Su corazón se hinchó dolorosamente. Había sostenido a Lila durante tormentas como esta innumerables veces, pero la presencia de Javier trajo una calma que ella no esperaba. Lila se aferró a él, temblando, pero ya no estaba gritando. Ella confiaba en él. Cuando el trueno se suavizó, Amelia se acercó y colocó una mano sobre la espalda de Lila. Javier se movió, guiándola suavemente a los brazos de Amelia sin despertarla. Sus manos se rozaron ligeramente, cálidas, involuntarias, eléctricas. Ella se apartó rápidamente, su pulso acelerado. «Deberías quedarte hasta que pase la tormenta», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Javier no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y sincera. «Si eso es lo que quieres». Amelia dudó, luego asintió una vez. Solo por Lila. Pero ella no estaba segura de que esa fuera toda la verdad. Regresaron a la sala de estar después de acostar a Lila de nuevo. Javier se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá, mientras Amelia se quedaba cerca de la mesa, insegura de si debía sentarse o huir. La lluvia golpeaba las ventanas, los truenos retumbaban como tambores distantes. El cálido resplandor de una pequeña lámpara suavizó la habitación, proyectando sombras en el rostro de Javier. Parecía exhausto, pero en paz, como si estar aquí, con ellas, lo anclara de una manera que el resto del mundo no podía. «Amelia», dijo él suavemente, «sé que no crees que he cambiado, pero lo he hecho.
Ella cruzó los brazos, tratando de mantener sus defensas altas. La gente no cambia tan fácilmente. Él ofreció una pequeña y rota sonrisa. No dije que fuera fácil, solo dije que lo hice. Ella no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no estaba segura de cuáles eran ciertas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, un tipo diferente de tormenta se suavizaba, no resuelta, no olvidada, pero cambiante, calmante, transformándose. Por primera vez, Amelia se dio cuenta de que ya no tenía miedo de que Javier la lastimara. Tenía miedo de que la sanara, porque si lo hacía, ella no sabía lo que eso significaría para su corazón. La tormenta de esa noche se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de ellos entendió completamente hasta mucho más tarde, porque en los días que siguieron, algo en la atmósfera entre Amelia y Javier cambió de una manera sutil, pero innegable. No fue un perdón repentino, y no fue un resurgimiento de lo que una vez compartieron. Fue más tranquilo, más lento, una vacilación que lentamente se derritió en una frágil comodidad que ninguno de los dos esperaba. Javier comenzó a llegar a Ronda Nevada no por desesperación, sino por un deseo genuino de ser parte del mundo de Lila. Hizo visitas cuando Amelia necesitaba ayuda para llevar las compras, cuando Lila tenía una cita con el médico, cuando quería mostrarle un nuevo dibujo, o cuando simplemente quería que alguien se sentara con ella mientras jugaba en el jardín. Nunca presionó para que lo invitaran a entrar. Esperó a que Amelia abriera la puerta a ella misma. Ella se encontró haciendo exactamente eso más a menudo de lo que pretendía. Lila se convirtió en el puente entre ellos, atrayendo a Javier a cenas nocturnas, pequeñas salidas de fin de semana y tardes tranquilas que deberían haber sido simples, pero se sentían llenas de historia y preguntas no dichas. Amelia fue cautelosa, pero se hizo cada vez más difícil ignorar lo natural que Javier se estaba volviendo en sus vidas. Aprendió exactamente cómo calmar las ansiedades de Lila, cómo sacarle la risa en los días difíciles y cómo leer sus estados de ánimo somnolientos con sorprendente precisión. Llevaba libros para colorear en su coche, guardaba aperitivos de emergencia en la guantera y nunca se quejó cuando Lila insistía en que se sentara con las piernas cruzadas en el suelo, algo que parecía completamente ajeno a un hombre que una vez vivió su vida en trajes inmaculados y salas de juntas impecables. Amelia lo observó de cerca, esperando que la fachada se rompiera, que la impaciencia se mostrara, que la vieja versión de Javier reapareciera. Pero día tras día, él continuó demostrando que no estaba fingiendo, no estaba haciendo nada de esto por culpa u obligación. Estaba aprendiendo, creciendo y eligiendo aparecer en cada pequeño momento que importaba. Ella vio el cambio en él más claramente una tarde cuando Lila se raspó la rodilla en el pavimento. En lugar de entrar en pánico o dar un paso atrás para dejar que Amelia se encargara, Javier se arrodilló junto a su hija, la levantó suavemente en sus brazos y susurró suaves consuelos hasta que sus sollozos se desvanecieron. Él lavó la herida con una ternura que Amelia no sabía que poseía, y se encontró parpadeando para contener las lágrimas, no por preocupación, sino por la visión del hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre que ella nunca se había permitido imaginar que fuera posible. Las semanas se extendieron a meses, y aunque Amelia intentó mantener su corazón protegido, sus defensas se desgastaron pieza por pieza. No fueron los grandes gestos lo que la debilitó, fueron los momentos tranquilos. Javier poniendo una manta sobre sus hombros, cuando ella se quedaba dormida en el sofá, Javier aprendiendo a trenzar el cabello de Lila a pesar de que sus manos temblaban por la inexperiencia,
Javier, esperando afuera de la biblioteca, por si ella necesitaba ayuda para llevar cajas de libros donados. Ella trató de decirse a sí misma que estos actos no significaban nada, que Javier simplemente estaba haciendo lo que cualquier padre responsable haría, pero en el fondo ella sabía que eso no era cierto. Javier no estaba simplemente cumpliendo un papel, estaba dejando que el amor lo transformara de adentro hacia afuera. Una noche, cuando el otoño se instaló en Ronda Nevada y las hojas se volvieron de tonos ámbar y dorado, Javier invitó a Amelia y Lila al lago para un picnic tranquilo. Trajo sándwiches y mantas, y aunque Amelia sospechaba que su asistente preparó todo, ella se negó a burlarse de él por ello. Lila corrió hacia el agua, insistiendo en que Javier la persiguiera, hasta que ambos se quedaron sin aliento por la risa. Amelia se sentó en la manta observándolos, una sonrisa tirando de sus labios a pesar de cada intento de ocultarla. Ella no estaba lista para llamar a esto felicidad, todavía no, pero se sentía peligrosamente cerca. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, Lila se acurrucó entre ellos, medio dormida y agarrando su conejo de peluche. El cielo bañó el lago en oro cálido, y durante varios minutos ninguno de ellos habló. Fue Javier quien rompió el silencio, su voz tranquila e inestable, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante semanas. Amelia, comenzó, sé que no merezco una segunda oportunidad contigo. No la espero, no la pido, pero quiero ser honesto contigo, porque te mereces honestidad de mi parte ahora. Ella se puso un poco rígida, insegura de a dónde iba. Nunca entendí lo que era el amor en ese entonces, continuó. No sabía cómo dejar que nadie se acercara. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo elegir algo real sobre algo seguro. Tenía miedo de la intimidad, de la responsabilidad, de volverme dependiente de alguien. Así que te alejé. Me dije a mí mismo que perderte no importaba. Pero la verdad es, me he arrepentido de ese momento todos los días desde que sucedió. Amelia miró fijamente al lago, temerosa de mirarlo, temerosa de escuchar la sinceridad en su voz, temerosa de dejar que las palabras llegaran a los lugares dentro de ella que todavía estaban sanando. La voz de Javier se suavizó. No fuiste un juego. Nunca lo fuiste. Fuiste la primera persona que dejé ver al verdadero yo, y tenía demasiado miedo para lidiar con la verdad de lo que eso significaba. Pero lo veo ahora. Veo todo lo que perdí. Y también veo todo lo que quiero construir. Con Lila. Y tal vez, algún día, contigo. El aliento de Amelia se detuvo. Ella quería seguir protegida, recordarle el dolor que causó, pero no podía negar lo que había visto estos últimos meses, la sinceridad en sus acciones, la paciencia, el amor que le dio a Lila sin dudarlo. Lentamente se giró para mirarlo, su voz suave pero firme. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo. No sé si alguna vez olvidaré lo que pasó, pero tampoco puedo negar lo que he visto estos últimos meses, y no puedo negar lo que Lila siente por ti. Él tragó con dificultad. ¿Y tú? Ella dudó, sus ojos encontrándose con los suyos. Todavía no lo sé, pero estoy dispuesta a ver a dónde va esto. Por ella. Y tal vez por nosotros también. Una mirada de profundo alivio inundó su rostro, no triunfante, no expectante, sino agradecido de una manera que hizo que el pecho de Amelia doliera. Él no intentó tocarla, no presionó para obtener más. Simplemente asintió, aceptando sus palabras como el regalo que eran. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Lila se movió y buscó instintivamente las manos de ambos. Amelia y Javier intercambiaron una mirada silenciosa,
cada uno sintiendo la misma comprensión instalarse entre ellos. Ya no eran piezas rotas esparcidas en diferentes direcciones, eran una familia, frágil e imperfecta, pero real. Más tarde esa noche, mientras caminaban de regreso hacia el coche, Lila sostenida de forma segura en los brazos de Javier, Amelia los miró y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esperanza, suave, cautelosa, pero viva. Javier la miró por encima de la forma dormida de Lila, sus ojos llenos de emociones que una vez había estado aterrorizado de mostrar. Amelia no desvió la mirada. Ella sostuvo su mirada, dejándole ver lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Algo nuevo había comenzado, algo construido no sobre la ilusión o el amor ingenuo, sino sobre el perdón ganado, la confianza reconstruida y una conexión más fuerte por haber sido destrozada una vez antes. Y aunque el futuro era incierto, Amelia sabía una cosa con absoluta claridad. Esta vez lo construirían juntos.